¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, acá estamos en el FIFA 17, el modo carrera de director técnico, el modo carrera de entrenador, que vamos a empezar justamente hoy. Un modo, una serie que me gusta mucho y que, bueno, en este FIFA va a ser muy ilusionante, muy especial, porque nos vamos a elegir a este equipo de la primera división argentina, un equipo chico, ¿no? Digamos, en cuanto digamos a títulos y a otras cosas, pero con mucha historia, con mucho por contar también, considerado por algunos como el decano del fútbol argentino, y es Quilmes, amigos. Quilmes Atlético Club, el conjunto cervecero, no como le dicen acá en Argentina, el equipo cervecero. Y, y bueno, como digo, una serie con mucha ilusión, con muchas ganas de empezarla ya. Así que bueno, acá estamos en este modo. Como un estado legendario a 8 minutos. Pusimos el nombre del estadio, el Estadio Real de Quilmes, el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Aceptamos la invitación al torneo de pretemporada que siempre te hacen. Siempre hay 3 invitaciones, pero en este caso estamos en la Copa Continental Sudamericana que se disputa en Brasil. Un montón de equipos. Bueno, acá estamos en la oficina mío ya. Bueno, acá se presenta el reclutador, el segundo entrenador y la dirigencia con sus expectativas. Estamos muy contentos de tenerte a bordo. Esperamos ver que tienes, que tengas éxito en nuestro club. Bueno, básicamente me enumera los objetivos que quieren que tenga para Quilmes. Presidente sobre la información del mercado de traspasos y sobre la copa de pretemporada que jugaremos. Wanderers, Vitoria y Alianza Petrolera. Así que bueno, esos son los equipos de los que nos enfrentaremos próximamente. Acá estamos con la vista general de ganancias y gastos. Como pudieron ver, los gastos eran mayores a las ganancias. Pero bueno, hay que intentar revertir eso. Bueno, acá estamos con nuestro resumen de objetivos, básicamente, que es lo que la comisión directiva nos propone al principio de temporada para que cumplamos. Tu popularidad como DT está basada en cómo te desenvuelves y completas cada uno de tus objetivos. Bueno, están los objetivos más importantes ahí abajo. Fuerza básica, que son los juveniles, básicamente. En un plazo de temporadas, un jugador se ha contratado en la primera temporada y juega el 50% de los partidos de la siguiente temporada. Posición de la marca, un objetivo no muy importante. Mantén una estancia al menos 85% en 5 partidos en casa. Objetivo financiero, terminar la temporada con un margen de 22 millones de dólares en este caso. Éxito nacional, termina a mitad de tabla en la clasificación de primera división. Y éxito continental no tenemos porque no participamos en ninguna copa internacional justamente, ¿no? Acá estamos con nuestro plantel, muchos jugadores a préstamo, muchos jugadores cedidos a préstamo a este club, muy pocos que están de la temporada pasada. Nombres no muy conocidos por un lado, nombres de jugadores muy jóvenes, algunos, otros también son ya veteranos, pero acá los tenemos, todos ahí valoración entre 60 y 70 más o menos. Un plantel aceptable para lo que es Quilmes. Sí. Bueno amigos, mientras seguimos viendo el menú, cómo va todo acá en Quilmes, nos vamos preparando para el primer partido de este modo carrera, el primer partido del torneo pretemporada en Brasil, que va a ser justamente contra Vitoria, un equipo de Brasil que bueno, tenemos muchas ganas de que nos vaya bien, de salir con todo, de ir a por todo. Y eso bueno es lo que vamos a intentar buscar en este partido que jugamos. Bueno, estamos como locales, pero no justamente porque es en Brasil. Así que arrancamos la Copa Continental Sudamericana contra el Vitoria, en lo que será el primer partido de este modo carrera, contra un equipo de que no sabemos mucho, pero que pinta bien. Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo, arranca así, con esta transmisión, el camino en la Copa Continental Sudamericana que servirá para...
oportunidad de gol desde el córner. El cabezazo. Y entra. Mario, creo que quien llegó a este estadio hoy sale satisfecho por la cantidad de goles que hemos visto. Yo no sé si acá fallaron los defensas o tuvieron acierto los delanteros. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Y lo marca de penal. Le pegó para asegurarlo. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien. Y ahí está el árbitro decretando el final de este 1-1. Los arqueros no la pasan. Ha terminado este 0-0 final. Así termina el partido con empate. Sí, la verdad que tuvieron muchas oportunidades, pero las fallaron.
Bueno chicos, acabó nuestra andadura por el torneo pretemporada de verano, ¿no? Torneo de verano en Brasil, en el que empatamos los 3 partidos, 3-3, 1-1 y 0-0. Y como pudieron ver, ahí nos ganamos una suma de dinero de $385.000, que no va a servir mucho para las transferencias. Y bueno, la junta directiva lamenta que no haya podido llegar a la final de este campeonato. Pero lo más importante es que el equipo se encuentra en muy buena forma, está listo para comenzar la nueva temporada. Que por cierto, el primer partido es contra Newell's, el partido que va a iniciar el campeonato para Quilmes. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor dejen un me gusta. Y me gustaría por favor que me dejen en los comentarios ideas o recomendaciones para poder comprar a unos jugadores, para alinear al equipo y cosas en las que tengo que mejorar, ya que bueno, soy nuevo haciendo series y me gustaría mucho poder tener éxito y avanzar con esta serie de Quilmes, que la verdad que a mí me da mucha ilusión, como dije a lo largo del video. Así que un gran abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.